buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación para dejar sus mensajes es el 5277-0041 o el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo Ramón Indar, un joven escritor, autor del Poder del Juego, que escribió conjuntamente con el periodista Federico Pur. Interesantísimo. Ahí hizo un duro análisis, presentó su libro, hizo un duro análisis de las vinculaciones del juego con el poder político y con los políticos. Realmente fue muy interesante, tuvimos una repercusión muy importante, así que agradecemos a todos los que nos llaman, los que después nos mandan mensajes de texto, muchísimas gracias. Bueno, hoy voy a hacer una pequeñísima introducción porque debo decir que en el Congreso se está sesionando en este momento. Yo ya he dicho mi disertación y he explicado mi posición, la posición clarísima de nuestro bloque, el bloque FE, que responde al partido FE, pero se está tratando el tema del trabajo registrado y la necesidad de las iniciativas o de las conveniencias de ese trabajo registrado y al mismo tiempo las sanciones que puede haber para cuando se descubra que ese trabajo registrado no existe. Bueno, enhorabuena, yo lo he dicho, enhorabuena que el gobierno se preocupe por el trabajo registrado. Bueno, han pasado 11 años, más vale tarde que nunca, debería haberlo hecho hace mucho tiempo atrás, pero lo hizo. Y ahí aparecen otras cuestiones que se vinculan con las suspensiones y los despidos, que se vinculan con el mínimo imponible, aparece toda la problemática de la producción vinculada con el empleo, porque son absolutamente vinculadas y una más que relacionada con la otra. Bueno, hemos dicho nuestro pensamiento, ahora, después de aquí, iremos a emitir nuestro voto. Vamos a acompañar ese proyecto, pero solicitando algunas modificaciones importantes vinculadas sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, con la microempresa. Dicho esto, van a venir los auspicios y presentamos ya a nuestro invitado de hoy, que es José Uturbey, director de Celulosa Argentina y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, pero por sobre todas las cosas, un amigo de la casa, que nosotros siempre agradecemos su presencia, y con él vamos a hablar precisamente de estos temas, de los temas relacionados con el empleo, con la producción y con el consumo. Así que los auspicios y con nosotros José Uturbey. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ya está, mirá. ¿Le llevamos al libro de los 1000 nombres? ¿1000 nombres? Digo, a lo sumo lo van a usar 1, 2 nombres. ¿Cuánto van a usar? No van a tener milillizos. Mira, mientras nosotros decidimos qué comprarle, ella rompe bolsa, porque está de 8 meses. No, ella rompe bolsa, pero estas las rompe de lo que las carga, los jueves. Con Claudia vamos los jueves, pero volvemos los viernes, volvemos los sábados, volvemos los domingos. Desde hace 10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte
con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, lo prometido. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por invitarme a tu un gusto programa. para nosotros. Vos sabés que yo lo dije, sos un amigo nuestro, que agradecemos tanto. Y es mutua la amistad, así es mutua. Así es. Che, y un empresario importante, Celulosa Argentina, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Sos una persona que mira una cantidad de alternativas que se están dando al país. Yo te estaba referenciando lo que hoy está sucediendo en la Cámara de Diputados. Trabajo registrado, la necesidad de impulsarlo, el problema de los despidos, de las suspensiones, el mínimo no imponible que hoy le está causando una cantidad muy grande de trabajadores, un problema muy serio porque es un descuento muy importante que están recibiendo. ¿Cómo estás viendo desde el sector empresario todo esto? El proyecto al cual haces mención, sin lugar a dudas, es muy positivo, buscar la formalización en el empleo en la Argentina y todos aquellos proyectos que tiendan a este objetivo son válidos. Creo sí que hay que tener cuidado con la desproporción, por ejemplo, en las materias de sanciones a los empresarios. Son muy graves las sanciones. No se lleve a esta situación de desproporción a una industria del juicio, ¿no? Es decir, nosotros ya lo hemos vivido y vos lo sabes perfectamente, en donde después tiene una reacción totalmente contraria a los objetivos buscados. Con lo cual te quiero decir, me parece que el objetivo es loable, hay que tener mucho cuidado con el nivel de sanciones que se exigen a la hora de la falta de formalidad en el vos sabés que estás en un juicio laboral y por algo que corresponde por 100, con todas las sanciones te lo llevan a 500 o 600. O por darte otra noción, una tercerizada que te puede hacer una prestación en tu empresa y tiene algún problema de informalidad esa tercerizada en un X personal. Y si la sanción es muy excesiva y vos no sos el responsable directo, puedes llegar a tener una industria del juicio y esto obviamente también quita competitividad. El tema de la solidaridad, ¿no? Por que supuesto. te involucra y te perjudica, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que, pero son proyectos que son sumamente importantes y necesarios y creo que hay que tratarlos equilibradamente. Y con respecto a lo que está pasando, porque yo te contaba, está el tema de trabajo registrado, va a ser aprobado y seguramente bien, con algunos cambios que hay que plantearle, ¿no? Pero después aparece este otro tema que son lo que está sucediendo en general en la industria, y particularmente en alguna de ellas, automotrices, el sector del frigorífico, algo en la industria del calzado. ¿Qué están escuchando ustedes? Fíjate, nosotros las proyecciones que tenemos de la actividad industrial para el año 2014 es que vamos a experimentar una caída entre un 1,5 y un 2,5%. Hemos transitado un primer trimestre complejo, en donde el índice de precio del consumidor empezó marcando en enero una fuerte alza y después mostró una línea descendente en lo que tiene que ver con febrero, marzo y abril. Pero acá estamos en un delicado equilibrio entre lo que es cómo controlamos la inflación, que es un flagelo que nos repercute a todos
negativamente y cómo mantenemos la actividad económica, ¿no? Acá me parece que hay una suerte de balance en la cual tenemos que estar muy atentos a todo. Temas complejos. Porque, por ejemplo, vos hacías mención recién a la industria automotriz. La industria automotriz también está siendo acechada por factores no solo endógenos, sino exógenos. Es decir, la actividad económica en Brasil es un tema que venimos monitoreando, viene declinando y esto tiene una reacción negativa. Claro. Han caído casi un 17% las exportaciones a Brasil del sector automotor. Entonces, en alguna medida me parece que la dinámica va a requerir de muchísima participación, muchísimo diálogo, muchísima articulación entre los sectores públicos y los sectores privados, a efectos de que vayamos teniendo las mejores políticas públicas y que como su principal objetivo sea mantener el empleo, ¿no? Ahora, fíjate lo que uno observa. Yo he presentado algunos temas en el Congreso vinculados con pedidos de informe, ¿no? Por buscar el equilibrio de la balanza de pagos, se están, digamos, impidiendo muchas importaciones que son necesarias para la terminación de productos. Claro. Y eso es grave. Hay varias industrias que están paradas porque no pueden terminar sus productos. En el mundo todo está interrelacionado. Entonces, la terminación de algo es consecuencia de varias cosas, ¿no? De productos diferentes que vienen de diferentes países, ¿no? Fíjate que nosotros entendemos la competitividad como algo sistémico, no atado a una sola variable, que históricamente, si querés, en Argentina podía estar atado a la variable tipo de cambio. Nosotros creemos en una competitividad sistémica, lo venimos trabajando en esta forma con el Poder Ejecutivo Nacional, y uno de los puntos sobre los cuales nosotros seguimos también fijando posiciones sobre la necesidad de seguir perfeccionando el mecanismo que permite el ingreso de aquellos insumos estratégicos y necesarios para la producción industrial en el país, tal cual hacías mención. Si bien es cierto que se ha mejorado, me parece que son todos niveles de administración de comercio que deben seguir siendo perfeccionados. Hay, digamos, una similitud entre lo que puede ser el secretario de Comercio actual, Campos, con relación al anterior secretario de Comercio Moreno, en cuanto a impedir tanto la exportación de productos en el sector agroalimentario como impedir también el ingreso de material importado para terminar productos en el sector netamente industrial? No, Costa yo creo que ha dinamizado un poco el tema. Me refiero a que la administración sobre determinados insumos se han ido agilizando, lo cual no obsta a que debe seguir siendo perfeccionado el sistema y nosotros así lo hemos hecho saber a las autoridades. Pero como te decía, no me parece que se reduzca solamente la competitividad a esto. Hay cuestiones que tienen que ver con las economías regionales, como la devolución de IVA, el reintegro de exportaciones, en materia de financiamiento, seguir trabajando para buscar mayores y mejores niveles de financiamiento en cuanto a sus tasas. Por ejemplo, hubo un anuncio de un programa de financiamiento Progresar, creo que se llamó, que va a estar en el ejido del Ministerio de Economía o del Banco Nación, de 10.000 millones de pesos. Son políticas que creo que están en línea con lo que nosotros buscamos, por supuesto no son suficientes, y creo que vamos a tener que seguir entre ambos sectores buscando las mejores soluciones. Claro, porque, a ver, la política económica a través del ministro Kicillof por un lado y del presidente del Banco Central por el otro, están haciendo algún juego medio de pinzas para tratar de equilibrar el tema dólar, por ejemplo. Entonces, bueno, el tema de las tasas, el tema de la emisión de dinero, el tema de captación de dinero. O sea, es un juego que me da la sensación que al sector productivo en general, tanto al agropecuario, exportador, como al industrial, le debe estar causando algunos dolores de cabeza, ¿no? Sí, yo creo que, te decía, vamos a tener que transitar en un delicado equilibrio entre cómo contenemos la inflación sin que se nos caiga la actividad económica. Este es un delicado equilibrio que yo veo sinceramente salvoconductos para superar la coyuntura. Por ejemplo, hoy tenemos
los niveles de endeudamiento, tanto a nivel público como a nivel privado, más bajos de la historia. Los ratios de endeudamiento relativos al PBI son de los más bajos de la historia. Vos estás hablando de endeudamiento privado. No, y público también, público y privado. Las empresas hoy están desendeudadas prácticamente. Y a nivel público también. El ratio que tiene sobre el PBI el endeudamiento del país es muy bajo. Entonces me parece que ahí también hay que desideologizar y avanzar sobre, como se viene haciendo sobre el Club de París, si hay que revisar cuentas con el artículo 4 del FMI, hay que hacerlo. En alguna medida me parece que en la medida que haya un consenso y desde el Congreso se establezca el uso de esos fondos, sobre todo para lo que tiene que ver con infraestructura, indispensable hoy para buscar mayor conectividad en el territorio nacional, hay salvoconductos que van a permitir ingresos de dólares justamente que van a aquietar la cuestión de las reservas del Banco Central y van a permitir dar marcos de previsibilidad. Porque hoy lo que está sucediendo con el financiamiento, que si bien es cierto lo que vos señalás con respecto al porcentaje de endeudamiento de las empresas privadas y del sector público, que es muy bajo, lo cierto es que no hay un crédito en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque que al sector productivo le den una línea de crédito que tiene que cancelar en 12 meses o en 6 meses, digamos que se hace muy difícil. Yo he escuchado mucha gente, sobre todo los sectores agropecuarios, que te dicen, mi nivel de endeudamiento en relación a mi capital real es ínfimo, inexistente, pero tengo que pagar en 6 meses o tengo que pagar un año, y se me hace muy difícil. Sí, fíjate, para hacer un repaso de estadísticas, hubo las famosas líneas productivas que se trabajaron inclusive desde la Unión Industrial, en su momento con Mercedes Marcó del Pont, habíamos impulsado, y las primeras líneas productivas fueron con una tasa del 15%, al año siguiente fue con las tasas del 17,5%. Esto fue un gran avance, porque inclusive se orientó y reorientó hasta para incorporarlo a capital de trabajo y hasta para descuentos de cheques. A las pymes esto, sin lugar a dudas, es una muy buena herramienta. Ahora, los niveles de financiamiento que llegan al sector privado, en comparación con nuestros países de la región, todavía sigue siendo bajo, supongamos está en un 16%. De ese 16% a la industria solo llega un 20%. Entonces, ahí hay una política, hay una oportunidad para seguir buscando los mejores mecanismos de financiamiento para volcar mayores niveles de producción y seguir avanzando en un modelo industrial de país. Sí, porque evidentemente, a ver, el crédito bien orientado para procesos productivos, financiamiento de procesos productivos, infraestructura, como la voz que señalaba, son fundamentales. Es muy difícil que una empresa pueda tener una gestión de crecimiento sostenido con fondos exclusivamente propios, se le hace muy difícil. Entonces, es una necesidad. Evidentemente esto hoy en el país no existe. Y si a eso le juntás los procesos inflacionarios, los reclamos salariales, porque hay una puja salarial, que seguramente a ustedes los está afectando, ¿los afecta la puja salarial? Fíjate que nosotros estamos transitando las negociaciones salariales todavía en varios de nuestros sectores, las paritarias, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y por supuesto lo que nosotros buscamos es márgenes de racionalidad, es decir, que se puedan otorgar los aumentos que sean sustentables en el tiempo y que no sean trasladados. ¿Qué son sustentables en el tiempo? ¿Qué porcentaje? No, por ejemplo, te quiero decir, sin hablar de, porque las distintas realidades que se... No, porque por ejemplo, la realidad de la industria automotriz es totalmente diferente a lo que vive una economía regional, como puede ser la vitivinicultura. Entonces, te quiero decir, en alguna medida es sustentable, cada empresario sabe y cada sector sabe qué es lo que puede pagar en el tiempo sin trasladar a costos. A precios, los aumentos salariales. Entonces, me parece que este debe ser el norte, buscando sobre todo mantener la fuente de trabajo. Volviendo al tema de financiamiento, yo creo que se avanzó, vamos a hacer, e inclusive la presidenta, cuando hablaba de las líneas fondear, estas que hacíamos mención, empezó a dar una orientación de que las políticas financieras deben estar más vinculadas a la producción que al consumo. Es decir, porque esta es una forma de también empieza la cosa. Empezar a equilibrar lo que veníamos diciendo en la balanza. Viene como consecuencia. Exactamente. Entonces, me parece que hay una orientación y tenemos que seguir apoyando y trabajando este tipo de iniciativas. Pero por supuesto, es una coyuntura que hay que sortearla. Sí, sí. Pero vos sabés que yo lo señalaba hoy, ¿no? Que con respecto a todo este tema
de todas estas políticas que se van planteando, que son en general bastante espasmódicas, ¿no? O sea, de repente pasa algo, entonces salen todos corriendo como los bomberos a apagar un incendio. No debe ser así, ¿no? Debe haber políticas de Estado sostenidas en el tiempo, vinculadas con producción y con empleo, porque los dos van juntos. Y si hay producción y hay empleo, se resuelven todas las demás cosas, porque ¿qué ganamos con tener una política cada día más amplia vinculada con los subsidios? Si en definitiva esto no está resolviendo el problema de fondo. Yo creo que ustedes lo ven así, ¿no? Sí, yo creo que acá hay una conceptualización clara y acabada de que debemos seguir avanzando en un modelo industrial de país. Es decir, si yo tengo que hacer un raconto de lo que aconteció en estos últimos 10 años, efectivamente se duplicó el PBI industrial, se triplicaron el nivel de exportaciones. Hoy estamos atravesando la coyuntura con todas las características que hicimos mención, sin dejar de lado ninguno de los temas que son álgidos de análisis hoy. Te corto un pero segundo, hay pero que avanzar también, eso vinculado con el crecimiento de toda una región, donde nosotros no estamos primeros. No, está bien, pero por ejemplo, o sea, los países emergentes han crecido en desmedro de los países más desarrollados, sobre todo con los productos agroalimentarios, agroindustriales. Claro, pero fíjate lo que acontece en Brasil. Hoy Brasil está en una situación muy compleja porque está viendo primarizada totalmente su economía, todavía sigue vigente el desafío de industrialización, sigue teniendo quizás los mismos problemas que tenemos nosotros en cuanto a infraestructura para darle conectividad a su territorio. Entonces, ahí, ojo que también en la región, lo que por ahí hace algunos años veíamos como el boom de la economía brasilera, también hoy nosotros los estamos sufriendo. Problemas, con lo cual te quiero decir, esto no obsta a que efectivamente Latinoamérica, los países emergentes y dentro de ellos Argentina tiene un gran potencial en los próximos años, porque es indiscutible y vos si ves cómo están hoy los países desarrollados del primer mundo, creerías que están en un techo y nosotros en un piso. Ahora, con todo ese potencial creo que tenemos que ver cómo superamos esta coyuntura de la mejor forma posible, porque ahí es donde te digo, vuelvo a los puntos de financiamiento. Me tocó un viaje al exterior hace 3 semanas y la verdad es que hay muchísimo interés en invertir en energía, en invertir en determinados... No hay desconfianza, José. Por eso, pero vuelvo al punto, el interés, el capital no tiene memoria. En alguna medida... Perdón, ¿no hay miedo? Sí, pero esto es lo que creo que desde todos los sectores tenemos que llevar calma. Tenemos que llevar una hoja de ruta, seguir dando previsibilidad con el Club de París, con ya se arreglaron el CIADI, con los holdouts. Tenemos que presentarle al mundo... El tema de YPF al margen de la discusión del precio y de los pasivos contingentes, que va a ser un tema muy complejo. No deja de ser un avance, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces creo que de todos los sectores tenemos que avanzar en esa línea, porque hay un fuerte potencial que lo debemos aprovechar. Ahora, la Argentina evidentemente tiene una capacidad de generar cosas fantásticas, ¿no? Lo vimos en su momento allá por el 2002-2003, cuando se genera esta cosa fantástica de salir de la situación que estábamos viviendo. ¿Vos creés en un gobierno que vendrá después del 2015 que apueste a estos procesos productivos? Sin lugar a dudas, yo creo que estos procesos son establecidos, ya están establecidos en la Argentina y te digo más, estamos transitando una institucionalidad nunca vista en el país, 30 años de democracia ininterrumpida y no es un dato menor a la hora de establecer cuáles van a ser los comportamientos de los gobiernos que vengan. Y ahí te digo que el modelo industrial está probado que es el modelo que genera trabajo, genera Cuando valor vos agregado. decís modelo industrial, no estás dejando afuera al agro, ¿no? Estás haciendo muy por el contrario. una conjunción entre lo que es la producción agropecuaria, la producción industrial, en esto que nosotros denominamos la agroindustria. Te diría que hasta superando viejas dicotomías, más que una conjunción, superando viejas dicotomías. Ya hoy no se puede hablar ni de agro ni de industria. En ese caso se habla de agroindustria, como bien lo señalabas vos. Me parece que ahí son eslabones de una cadena que tienen el mismo objetivo. El más pequeño tiene adentro procesos industriales. Pero por supuesto. Sí.
por supuesto. Bueno, te cuento, este programa en sus últimos minutos, creo que nos quedan 3, empezamos a recibir llamados de nuestros televidentes que preguntan, así que ahora viene todo un ping-pong. Mirá la cantidad de llamados que nos están haciendo. Nicolás, ¿tiene conocimiento real o estadística de los despidos o cesantes en los puestos de trabajo industriales, sobre todo en las automotrices? Sí, los despidos en el primer trimestre del año en materia fabril hubo una caída de un 1,2%. Un porcentaje importante. Julián de Córdoba. La mayoría de los sectores mostraron bajas muy pronunciadas y crisis como despido. ¿Ustedes creen que puede haber una recuperación de todos los sectores? Bueno, algo dijiste, ¿no? Sí, yo creo que la recuperación es posible, requiere de muchísimo esfuerzo tanto del sector público como del sector privado. Bueno, Roberto de Zárate felicita por el programa y nunca olvida el reconocimiento para la zona al doctor Labaña y al doctor Dualde. Bueno, muy bien. Los otros días hubo un artículo de fondo muy interesante, Carlitos Pañi, en La Nación, donde dijo cómo recibió el gobierno Néstor Kirchner y cómo lo va a entregar Cristina. Y ahí apareció todo un dato muy significativo, la tarea que hizo Dualde en toda su acción, ¿no? Sol de Lomas, perdón. El sector industrial, ¿piensa que fue una década ganada también? ¿Pensás? Yo creo que en materia industrial sí fue una década en que se avanzó mucho y son datos insoslayables. Es decir, cuando hablamos de duplicar un PBI industrial, cuando hablamos de triplicar las exportaciones, cuando hablamos de una capacidad industrial instalada que hoy está casi en los niveles del 75%, sí hubo avances. Hay una coyuntura difícil que hay que superarla para volver a seguir ese sistema de modelo de industria. Vamos a seguir leyendo rápido porque son un montón y me dicen que está terminando el programa. Paula de Belgrano, la reunión con Kicillof y la UIA fue para la foto, ya que ninguno pudo exponer nada más que el ministro. ¿Fue así? ¿Habló nada más que No es así. Ajá. La verdad que no es así. No fue para la foto, fue una reunión de casi 3 horas en donde su primera hora y media la utilizó el ministro para poner sus perspectivas y después la verdad que todo el comité que participó de la UIA pudo expresar cada uno de los sectores. Roberto Luján, ¿ustedes creen que con las ideas que presentaron el ministro de Economía es suficiente para mejorar la competitividad a pesar de la recesión? Las leo porque si no, no llegamos. Muchas llamadas, te tenemos que traer más seguido, tenés buen rating. Mario de Palermo, hace poco el presidente de la UIA pidió sintonía fina. ¿Cómo es la relación del sector empresario con el gobierno? Nosotros tenemos desde la Unión Industrial un diálogo permanente con el gobierno. En muchos casos estamos de acuerdo, en algunos casos no. Y por supuesto, como toda relación, tiene una dinámica particular. Juan de Bernal, las automotrices hicieron récord de ventas hasta enero. ¿No pueden mantener los puestos de trabajo? Es una pregunta para ella, ¿no? Excelente el programa de hoy. Felicitaciones por el invitado. Ahí está. Tu hija Cecilia. ¡Qué grande! Muy bien. ¿Pero qué será, mi hija o la hija de...? ¿Vos tenés una hija Cecilia? No. Entonces mi hija Cecilia. Yo sí tengo una hija Cecilia. Bueno, gracias Cecilia. Maxi de Devoto. Los precios industriales son los que menos crecen. El tema del dólar y el incremento de la tasa de interés, ¿no es muy alentadora? Exactamente, los precios industriales son los que menos han crecido. El año pasado han crecido un 11% frente a un 22% de los costos. Y por supuesto hay variables que no deben ser atendidas exclusivamente como el dólar, sino dentro de un complejo sistémico de competitividad como hacíamos mención. José, muchísimas gracias. Te traemos de vuelta, hay que traerlo de vuelta, Sergio. Muchos llamados telefónicos, mucho rating. Muchísimas gracias. Los esperamos el miércoles que viene.